Bueno, pues bienvenidos esta noche a los Grand Rounds. El día de hoy toca oculoplástica. El día de hoy va a estar con nosotros, acompañándonos de moderador, la doctora Elisa Yagui, y como profesor invitado va a ser el doctor Gonzalo Matus. Va a estar con nosotros el doctor Raúl Zúñiga, presentando un artículo, la revisión de un artículo. Y bueno, pues los dejo con Elisa para que nos presente al doctor Gonzalo. ¿Cómo estás, Elisa? Buenas noches. Hola, buenas noches, Chente. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches, todos los asistentes. Sí, es un gusto tener esta noche a Gonzalo Matus, el gran amigo. Éramos residentes en el INO hace algunos años. Él era un año menor que yo. Somos grandes amigos. Siempre recuerdo mucho de él. Entonces, él gustosamente aceptó estar esta noche con nosotros y compartir este tema bastante interesante sobre oculoplástica y oftalmología. Hay punto de encuentro. Entonces, les presento al doctor. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile, oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología en Perú. Hizo fellow en oculoplástica y órbita en la Fundación Conde de Valenciana y ahora es docente de la Universidad de Chile. Entonces, Gonzalo, bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias a todos. Voy a compartir pantalla, ¿no? Tengo que... Así es. Ustedes me dicen si está funcionando. ¿Se ve, no? Sí, perfecto. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Listo. Bien. Comienzo. Entonces, bueno, primero que nada, Elisa, muchísimas gracias por la invitación. Me trae hermosos, muy gratos recuerdos. Yo cuando era residente en el INO, Luchito Izquierdo fue tan amable, generoso como siempre, y me invitaba a las reuniones clínicas que tenían ya en esa época en Oftalmo Salud, y yo como residente, iba a las reuniones que eran todos los miércoles, si mal no recuerdo, creo que se siguen siendo el mismo día, y más de alguna vez incluso me correspondió exponer algún tema. Así que muchas gracias por la invitación, por recordarme con cariño, porque yo también los recuerdo con mucho cariño a ustedes. La idea es hablar un poquito de consejos prácticos basándose uno en la experiencia que ya tiene después de algunos años de oculoplástico y también en la bibliografía existente respecto de qué es lo que tenemos hoy día entre oculoplástica y la cirugía oftalmológica. ¿Hay algún punto de encuentro? Son especialidades totalmente distintas una de la otra, en que con suerte tenemos en común los 3 años de residencia en oftalmología. Yo creo que hay muchos puntos de encuentro y es lo que quiero plantearles hoy día en mi presentación. A modo general de introducción, ¿qué es lo que sabemos hoy día de la oftalmología actual? Tanto la cirugía refractiva como la cirugía de catarata son las cirugías que más frecuentemente se realizan hoy día en los centros oftalmológicos. Por supuesto que también en segundo y tercer término están las cirugías de glaucoma, de retina y otras, pero refractiva y catarata es lo más frecuente. Y el cirujano en general oftalmológico y en específico del segmento anterior, su enfoque principal cuando se enfrenta a un paciente que tiene que operar, por ejemplo, de una catarata, va a evaluar las condiciones en que se encuentra el cristalino, en que se encuentra la zónula, si hay un síndrome de pseudoexfoliación o no, cómo se encuentra el recuento de células endoteliales, quizás, si la retina se encuentra en buenas condiciones, si hay algunas lesiones predisponentes a considerar previo a la cirugía de catarata, pero desgraciadamente, con mucha frecuencia, omiten ciertas condiciones de los anexos oculares que también pueden ser un riesgo para la cirugía refractiva como de catarata, que son riesgos asociados a esta cirugía y que deben ser consideradas también tanto como evaluar la córnea, la retina, el cristalino. Y entonces lo ideal es cumplir con todas las condiciones anexas antes de realizar la cirugía oftalmológica propiamente tal. No hay razón para operar un paciente que luego de la cirugía se pueda quejar de que no ve bien porque le gatillamos una tosis palpebral severa o que ya tenía previamente pero que no se lo mencionamos, o que tiene una irritación ocular por un lago oftalmo previo, o que tiene un ojo seco, evaporativo, que no fue considerado a tiempo. Entonces,
Tenemos que considerar estos factores de los anexos oculares antes de enfocarnos en la cirugía como tal. Y si no nos enfocamos en estas condiciones oculoplásticas previas, los pacientes van a culpar, por lo general, al cirujano, si es que hay un problema después de la cirugía. Aunque este problema haya estado antes presente, pero que estaba subclínico o que no lo tenía en consideración el paciente, o si es que ese problema apareció tiempo después. Entonces, al realizar una cirugía oftalmológica, llámese catarata, refractiva, de retina, de glaucoma, no queremos ningún tipo de riesgo. Y es ahí donde parte o surge el factor que yo he llamado el factor oculoplástica. El factor oculoplástica no es más que considerar las alteraciones oculoplásticas junto con las alteraciones que pueda tener una retina, una córnea, para una cirugía de catarata. Y en ese sentido tenemos las alteraciones de los párpados superiores e inferiores, tenemos la presencia o ausencia de lagrimeo o epífora, y otro tipo de alteraciones como tumorales y alteraciones como triquiasis y otras dentro del ámbito de la oculoplástica. Y cada uno de estos factores que he llamado factor oculoplástica es lo que vamos a desarrollar en esta presentación. Primero, en relación al párpado superior, tener en cuenta que la ptosis palpebral o la caída del párpado por sí misma no incrementa el riesgo de una cirugía de cataratas. Es decir, si yo tengo un paciente con ptosis palpebral y deseo operar a ese paciente inmediatamente de la catarata, no hay ningún riesgo, por supuesto que no hay riesgo. Pero sin embargo, hay ciertos argumentos que sugieren esperar la cirugía de ptosis palpebral hasta que la cirugía de catarata se haya hecho. Por ejemplo, la desinserción de un elevador del párpado superior después de una cirugía de catarata que puede haber sido complicada, que puede haber durado media hora o más tiempo. Yo sé que los manos de especialistas hoy día duran 5 minutos, pero a veces tenemos complicaciones. Y si tenemos una desinserción del elevador previa, con una cirugía compleja, esta puede empeorar y puede gatillarse entonces una ptosis palpebral peor en el postoperatorio. Y por lo tanto, en estos casos se sugiere postergar la cirugía para después de la catarata. O si el paciente se queja de una ptosis palpebral que es leve y que más bien se considera una cirugía cosmética, obviamente es más importante operar una cirugía de cataratas antes que una cirugía cosmética como puede ser una cirugía de ptosis palpebral. Pero sin embargo, hay otros factores que uno puede hacerlo considerar la cirugía de la ptosis palpebral que se realice antes de la cirugía oftalmológica propiamente tal. Si tenemos una ptosis severa con un párpado muy caído previamente y al paciente no le hacemos ver de esta condición, vamos a operarlo de la catarata, el paciente va a quedar en perfectas condiciones con su lente intraocular centrado, un lente premium, pero el paciente se va a quejar el primer día de que no ve bien. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una ptosis severa que está comprometiendo el eje visual y no le permite ver. Y por lo tanto el paciente puede generar una disconformidad por esta situación. O por otro lado, el hecho de que bloquee el eje visual una ptosis severo también puede generar cambios refractivos post cirugía. Cambios refractivos en especial, un astigmatismo leve, nunca severo en general, pero si estamos utilizando lentes premium que corrigen incluso el astigmatismo, lo ideal en estos casos entonces es corregir primero la ptosis para eliminar el factor que está predisponiendo un astigmatismo refractivo por la ptosis y luego, una vez corregida la ptosis, realizar una biometría adecuada y poder enfrentarnos a este paciente que va a tener una catarata y que puede estar asociado también a un astigmatismo inducido por una ptosis palpebral. Por otro lado, la dermatochalasis, que sabemos que es una piel redundante que puede rebalsar el margen palpebral. En estos casos, al igual que la ptosis, también la dermatochalasis puede inducir cambios de la topografía corneal.
Por lo tanto, en dermatochalasis severas, lo ideal es operar al paciente de la blefaroplastia antes de la cirugía refractiva de cataratas u otras. Ahora, la dermatochalasis no solamente puede inducir cambios refractivos, sino que también nos puede inducir cambios o condicionar una blefaritis, por ejemplo, dado que nos provee un ambiente cálido, sudoroso, que puede inducir el crecimiento bacteriano bajo el pliegue de piel. Y en estos casos, si bien es cierto, no es necesario, si tenemos una dermatochalasis leve que no está generando un cambio en la topografía corneal, sí nos puede inducir una blefaritis. En estos casos, antes de operar la catarata o la facorrefracción, lo ideal sería realizar una buena higiene palpebral, no necesariamente operarle la blefaroplastia al paciente, sino que realizar la higiene palpebral, incluyendo masajes en caso de disfunción de glándulas de meiomio, usar el aceite del árbol del té para disminuir la carga de Demodex y la carga bacteriana, y por supuesto asociar muchas veces antibióticos y antiinflamatorios tópicos. El tratamiento en este caso podemos desarrollarlo posteriormente si es que surge alguna duda en respecto del manejo del paciente que tenga una blefaritis inducida por dermatochalasis. Ahora, en relación a los párpados inferiores, siempre es sumamente importante recordarse de realizar el test del resorte o el snapback test. ¿En qué consiste este test? Consiste en retraer con un dedo, con el dedo índice, traccionar el párpado inferior y ver en qué posición queda este párpado inferior una vez que soltamos esa tracción del párpado. Si el párpado queda en una posición laxa, separada del párpado y no vuelve como resortes sobre la superficie ocular, estamos hablando de un test positivo, dado que tenemos un párpado inferior laxo con su elasticidad reducida y que tiene un alto riesgo de exposición corneal e infección postquirúrgica, aún sin evidenciar un entropion o un ectropion. Este puede estar incluso subclínico, pero sin embargo tenemos un test positivo con gran laxitud y por lo tanto, aún en ausencia de entropion o ectropion, debiera ser resuelto el problema de la laxitud del párpado inferior antes de la cirugía oftalmológica. Por otro lado, el párpado inferior, si es que tenemos un entropion franco con un margen palpebral invertido y con las pestañas antepuestas sobre la superficie ocular, estos pacientes van a estar propensos a queratitis, a lagrimeo por irritación, por roce de las pestañas sobre la superficie ocular, y por supuesto esto puede conllevar cuadros de infecciones a repetición por no resolución de este problema, que es el entropion. Y por otro lado, el ectropion, que es la rotación del margen palpebral con alejamiento del párpado de la superficie ocular. Acá también estos pacientes pueden tener secreciones, infecciones recurrentes, lagrimeo, y por lo tanto son factores de riesgo para una cirugía de catarata, que es cuando principalmente se presentan este tipo de anomalías en pacientes mayores de edad. Entonces, si el paciente presenta un ectropion o un entropion, o si bien es cierto, no lo presenta, pero tenemos un párpado inferior laxo, la cirugía como tal, con el uso del blefarostato, podemos gatillar a través de una cirugía oftalmológica lagrimeo, el entropion, el toque de pestañas, frotación de los párpados por parte del paciente y las infecciones. Por lo tanto, en estos casos, evidentemente va a ser mejor solucionar el problema oculoplástico antes que la cirugía oftalmológica propiamente tal. ¿Por qué? Por lo que ya he expuesto, porque nunca se sabe cómo la cirugía va a cambiar la estabilidad del ojo, porque disminuimos los riesgos asociados a una cirugía de cataratas y evitaremos un paciente que nos culpe de los problemas postoperatorios. Porque cualquier problema que surja después de una cirugía refractiva de catarata, de retina, de glaucoma, si surge un problema, el paciente tengan por seguro que va a culparnos a nosotros, por muy bien que haya quedado esa cirugía refractiva, esa cirugía de retina.
Y el tratamiento quirúrgico va a ser según la técnica que podamos definir en el momento, enfrentándonos al paciente, enfrentándonos en cada caso de una manera diferente. Ahora, acuérdense ustedes, el factor oculoplástica incluía las alteraciones del párpado superior, del párpado inferior, incluía también la presencia o ausencia de lagrimeo y epífora. Este es el siguiente punto que quiero mencionarles. Los ojos llorosos sabemos que pueden predisponer infecciones. Y por lo tanto, una infección es lo último que espera uno ante una cirugía oftalmológica. El excesivo lagrimeo debe entonces resolverse antes de la cirugía. Y la cirugía de catarata sabemos que también puede empeorar los síntomas de lagrimeo y de ojo seco. Entonces debemos saber resolver el lagrimeo o identificar la causa de ese lagrimeo, de esa epífora, antes de realizar la cirugía, porque no todos los lagrimeos implican necesariamente tratar quirúrgicamente a un paciente antes de la cirugía. A veces solo con tratamiento médico vamos a poder resolver el problema. Y ese es el caso del lagrimeo por síndrome de ojo seco evaporativo, que es la causa más frecuente, diría yo, en lo que a mí me toca ver acá en el Santiago, que tenemos un ambiente muy distinto a lo que es Lima. Lima es una ciudad húmeda, por lo tanto el ojo seco evaporativo, si bien es cierto, se debe presentar, probablemente la incidencia es mucho menor a lo que tenemos acá en Santiago. Pero cuando lo sospechamos, tenemos que ver, enfocarnos a la presencia de disfunción de las glándulas de meiomio, evaluar si el paciente presenta además una conjuntivitis alérgica asociada, que se acompañan siempre o casi siempre de un ojo seco evaporativo asociado. Y entonces en estos casos, lo que me imagino ustedes hacen con mucha frecuencia, evalúan el film lagrimal utilizando los colorantes vitales. Y si diagnosticamos un ojo seco evaporativo, actuar en consecuencia, mejorar la lubricación, lo que hoy día estamos mucho nosotros acá en Chile, son el hialuronato de sodio, ojalá sin preservantes, podemos asociar antihistamínicos, tópicos si es que fuera necesario, y también existen terapias ya más modernas como el Mivotermoflow, el Ilux, el Lispro, que son tratamientos para enfocarse principalmente en la disfunción de las glándulas de meiomio, y al tratar esta disfunción mejoramos el film lagrimal. Importante recordar que el lagrimeo por ojo seco evaporativo no contraindica la cirugía de cataratas, la cirugía refractiva, pero debemos considerarlo en el preoperatorio y mencionárselo al paciente. Ahora, otra causa de lagrimeo epífora, si bien es cierto puede ser poco frecuente, existe, está ahí, y es el ectropion o la epífora por una mal posición del punto lagrimal, por un ectropion del punto lagrimal, que puede venir asociado a una estenosis del punto lagrimal por exposición crónica de él. Y en este caso, bueno, ahí nosotros los oculoplásticos debiéramos saber resolver usando la técnica del uso medial, haciendo una puntoplastía, evaluando la vía lagrimal para descartar una obstrucción más adistal. Si no se encuentra una obstrucción adistal y es solo una ectropion del punto lagrimal, resolverlo a través de las técnicas existentes para ello. Y lo más peligroso es una obstrucción lagrimal como tercera causa, ya sea una obstrucción por una canaliculitis infecciosa o una obstrucción lagrimal baja con un saco retenedor, con pus a la compresión del saco lagrimal, que puede inducir infecciones y que puede ser, por supuesto, gravísimo si es que operamos una catarata y no la detectamos a tiempo, puesto que sabemos que puede inducirse una endoftalmitis por una dacreocistitis crónica previa no pesquisada o por una obstrucción lagrimal baja no constatada a tiempo. Y en estos casos sabemos que la dacreocitorrinostomía es el tratamiento a considerar, puede ser externa, como lo muestra esta fotografía, o por vía endoscópica, dependiendo de la técnica que mejor manejemos. Luego, otros factores a considerar dentro del tercer factor de la oculoplástica que yo les mencionaba, están los
tumores, por ejemplo, benignos, malignos, un chalacio, que es altamente frecuente en nuestra población al menos, debiera ser resuelto antes que la cirugía refractiva, que la cirugía de catarata, puesto que sabemos que es una fuente de infecciones y por otro lado también, dependiendo del tamaño del chalacio, puede inducir un astigmatismo corneal que nos puede alterar los resultados postoperatorios de una cirugía refractiva. Y por otro lado, si estamos sospechando malignidad en el tumor que hemos diagnosticado, ahí la sugerencia es siempre corregir antes el tumor maligno y posteriormente realizar la cirugía oftalmológica. Porque en este caso, sí, la cirugía oftalmológica pasa a ser un procedimiento electivo que puede esperar. En cambio, la malignidad, que es un melanoma o un carcinoma de glándulas sebáceas y postergamos esa cirugía 1, 2, 3 meses, puede correr en riesgo incluso la vida del paciente. Evidentemente, si es un carcinoma vasocelular de origen reciente, que lo sospechamos que se ha iniciado recientemente, que sabemos que su malignidad es alta, pero su morbilidad es baja, podría ser que tuviésemos que esperar, pero la sugerencia es siempre corregir antes de la cirugía oftalmológica como tal. Y otros factores oculoplásticos a considerar están la triquiasis, la distiquiasis como fenómenos aislados que también pueden generar un paciente disconforme si es que no resolvemos el problema antes de la cirugía oftalmológica. Y ahí el tratamiento puede ser la cauterización directa, si es que se trata de 1 o 2 pestañas, o eventualmente injertos, usando técnicas para ir a resolver una doble hilera de pestañas. Pues bien, ¿cuándo derivamos entonces al oculoplástico? La derivación va a depender de la capacidad del cirujano oftalmólogo de resolver este tipo de problemas. Antiguamente, nuestros maestros de la oftalmología eran más que oftalmólogos especialistas en una u otra área, eran más bien panoftalmólogos, se dedicaban a la oculoplástica, al estrabismo, a la retina, e incluso operaban cataratas, y eran muy buenos en su área, ejerciendo todo tipo de cirugías. Sin embargo, hoy en día las subespecialidades nos han ido haciendo más propensos a derivar a los pacientes cuando se trata de patologías que no manejamos con relativa frecuencia o por la cual no estamos suficientemente capacitados. Entonces, vamos a derivar al paciente dependiendo del lugar donde nos encontremos. Si estamos en Oftalmosalud, un centro de alta especialidad, donde sé que tenemos distintas especialistas de alto nivel, obviamente ahí tenemos el deber, en realidad, de derivar a estos pacientes con nuestro oculoplástico de confianza. Pero, si estamos, no sé, pues en Andahuaylas, en Huánuco, tantas ciudades lindas y pueblos que conocí, donde tenemos solo un oftalmólogo general y no tenemos al especialista, y tenemos las competencias como para poder realizar cirugías simples, como son un extropio, una tira tarsal, bueno, ahí tenemos que ser juiciosos y saber derivar si es que no estamos capacitados y tratar de resolver nosotros si es que nos consideramos capaces, dependiendo del lugar también donde nos encontremos. Ahora, tener siempre consideración que si no tenemos las capacidades para resolver el problema, aunque estemos aislados en un pueblo escondido en tiempo y espacio, lo ideal es derivar a este paciente a un oculoplástico, porque si es que no lo derivamos con un oculoplástico y tratamos de resolver el problema, existen complicaciones que pueden llegar a ser peores que la enfermedad o el problema mismo. Por ejemplo, un paciente que le realizamos una cirugía de ptosis o blefaroplastía, corremos un alto riesgo de, si no hacemos bien la cirugía, de generar una queratitis por exposición, un lago oftalmo, una abrasión corneal, úlceras corneales, con todo lo que eso conlleva. Y por otro lado, si en las cirugías de párpados inferiores, cantoplastía, podemos generar quemosis, triquiasis, laceraciones canaliculares, etc. Complicaciones también muy graves si es que no sabemos
resolverlas y si es que no sabemos realizar la cirugía de oculoplástica. Entonces, a modo de resumen de lo que he ido mencionando, el cirujano oftalmólogo que no se dedica a la oculoplástica, el ideal es que no subestime los párpados y todo el ámbito de los párpados, las vías lagrimales y de la órbita. ¿Y por qué? No debe subestimarlo, porque no debe asumir que los problemas oculoplásticos pueden ser resueltos después de la cirugía oftalmológica, que no hay ningún problema con que tenga una obstrucción de la vía lagrimal, que no hay ningún problema que tenga un estropio, podemos resolverlo antes y después resolver la oculoplástica. No es así, no debe ser así. Por otro lado, debemos saber alertar a los pacientes de problemas preexistentes. Ya lo mencionaba antes, una tosis severa o una tosis leve, moderada, que no ha sido constatada, diagnosticada previamente y después de la cirugía refractiva, después de la cirugía el paciente recién ve sin lentes, recién se puede ver al espejo sin el uso de lentes o gafas, puede recién ahí darse cuenta de que tenía los párpados caídos y va a culpar al cirujano porque según él va a ser el último culpable de por qué tiene los párpados caídos y no se va a haber dado cuenta de que tenía el problema antes de la cirugía. Ahora, si el paciente rechaza la cirugía oculoplástica previa, debemos informarle al paciente las consecuencias que podría conllevar esto y luego reconsiderar el problema. Y por favor, no teman derivar a un paciente a un oculoplástico. Nosotros vamos a saber resolver el problema y vamos a saber devolver a este paciente a su médico oftalmólogo primario, original, para que este sea el que resuelva la catarata, la cirugía refractiva. El oculoplástico no se va a meter en un terreno que no conoce. Y finalmente, como conclusión, evaluemos siempre los beneficios de una cirugía oculoplástica previo a la cirugía oftalmológica. Conversemos con el paciente de los problemas potenciales que pudiese tener el no abordarlos previamente. No informarle y proceder en estas situaciones límites es cuestionable para uno como cirujano refractivo. Y el cirujano siempre debe minimizar los riesgos para asegurar el éxito de su cirugía. Bueno, esa es la presentación que les traje, espero que les haya gustado y cualquier pregunta lo podemos conversar al final de la presentación. Excelente, Gonzalo, muchísimas gracias. Realmente muy cierto todo lo que nos has mencionado. Yo creo que escuchamos primero a Raúl y al final hacemos las preguntas y comentarios. Voy a presentarles entonces a Raúl Zúñiga Iracheta. Él es residente de tercer año de Oftalmosalud de México y nos va a presentar una revisión sobre consideraciones oculoplásticas para procedimientos refractivos, que tiene que ver mucho con este tema también. Entonces, Raúl, te dejo a ver, por favor. ¿Qué tal, doctora? Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, Raúl. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un review que se elaboró en el 2020 sobre consideraciones de procedimientos refractivos en condiciones oculoplásticas. Esto fue elaborado por el Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales del Centro Médico de Montefiore de Nueva York por la doctora Ksenia Denisova y Ann Vermertle. En el cual nos habla, bueno, principalmente de la importancia de ciertas condiciones de nuestros pacientes previa a una cirugía, a considerar si el paciente desea someterse a una cirugía refractiva, tales como ciertos procedimientos que como ya se mencionaron en la charla, alteraciones perioculares, palpebrales y de otra índole, ya que todos estos nos pueden llegar a afectar o alterar, bueno, los resultados finales, los cuales se pudiera traducir, pues, en un disconfort de nuestro paciente. A breve introducción, vamos a ver que, bueno, la cirugía refractiva, como ya sabemos, es uno de los procedimientos que mayor frecuentemente se realiza a nivel mundial y por lo cual debemos tomar en cuenta que una de la principal molestia es el desarrollo de ojo seco en nuestros pacientes, los cuales, bueno, en este caso puede ser transitorio y es secundario a la disrupción tanto profunda como superficial de los nervios corneales, esto durante la formación del flap en caso de que se realice la SIC.
y también de una disminución de la sensibilidad secundaria a una denervación corneal, la cual también va a disminuirnos el parpadeo, la estimulación neurotrófica del epitelio corneal, una disminución de la producción de la lágrima y por consiguiente una inestabilidad de la película lagrimal. Hay que prestar atención a ciertas condiciones que nos pudieran producir o exacerbar un ojo seco, como un uso crónico de lentes de contacto en nuestros pacientes, embarazo, el uso de ciertos medicamentos o de ciertas alteraciones, en este caso palpebrales, cirugías refractivas previas, enfermedades autoinmunes como una oftalmopatía tiroidea, artritis reumatoidea, etc. Ciertas condiciones, en este caso, como podemos ver en la imagen, tosis, ectropion y ciertas masas palpebrales también nos van a afectar un buen resultado exitoso de una cirugía refractiva. En pacientes que se someten a la SIC, en un 20 a un 40% van a referir a los 6 meses que van a presentar datos de ojo seco. Es por esto que es gran importancia poder hacer una buena exploración física de nuestro paciente previo a someterlo a una cirugía refractiva. Siempre debemos valorar la superficie ocular, el nivel de producción de la lágrima, el estado de la conjuntiva, si hay datos de proptosis o de fenómeno de Bell, datos del lagoftalmos y desde luego también cómo está el estado palpebral, su altura, etcétera. Vamos a ver que ciertos procedimientos oculoplásticos como una cirugía de tosis o dermatochalasis nos va a aumentar el ojo seco. Esto desde luego debido a una retracción palpebral que se puede ejercer o incluso a la presencia de un lagoftalmos, en este caso residual. En el artículo habla mucho sobre la cirugía MMCR, que es la cirugía del músculo de Müller y resección conjuntival, la cual también nos va a disminuir la producción de la lágrima secundaria a una disminución de las Globel cells. Existen 2 estudios, uno comparativo donde hay 23 pacientes a los que se les realizó una blefaroplastía versus 31 pacientes que se hizo este procedimiento, donde a los pacientes que se hizo cirugía del músculo de Müller y la resección conjuntival presentaron mayores datos de ojo seco. Sin embargo, menciona el artículo que hay ciertos resultados inciertos, ya que posteriormente se realiza otro estudio comparativo con una mayor data de 71 pacientes, donde se les realizó esta cirugía del músculo de Müller. Sin embargo, no se vieron datos o cambios significativos en la prueba de Schimmer o datos clínicos que correspondieran a un agravamiento del ojo seco como tal. Por consiguiente, a los pacientes que ya se sometieron a una cirugía refractiva, bueno, se les debe realizar procedimientos de reparación palpebral, sin embargo, tiene que ser de manera conservadora para no alterar sobre todo la superficie ocular. Ciertas alteraciones palpebrales, desde luego, nos van a ocasionar una pobre recuperación posterior a someter a nuestro paciente a una cirugía refractiva. En este caso, datos de una malposición de pestañas que nos pudieran ocasionar, por ejemplo, una triquiasis o distriquiasis, un entropion, etcétera, nos pudieran ocasionar una abrasión corneal, en este caso de origen mecánico, el cual nos va a producir una pobre recuperación a todos estos pacientes que se sometieron a la cirugía con una dislocación de flap, infecciones, datos de keratitis, entre otros, ¿no? También ciertos datos de retracción palpebral hay que tener bastante cuidado, ya que esto es característico, por ejemplo, de la oftalmopatía tiroidea. Sin embargo, los datos de proptosis nos pueden producir también otras alteraciones y un resultado poco favorable para nuestros pacientes. Es por eso que a pacientes que presenten la oftalmopatía tiroidea están contraindicados. Entonces, siempre hay que valorar cuál es el origen de la proptosis para ver si de repente podemos evaluar unos 6 meses de estabilidad de nuestro paciente previo a reconsiderar una cirugía refractiva. Y en caso de que sea de origen tiroideo, mejor posponerlo y buscar alguna otra alternativa para nuestro paciente. Van a existir ciertas alteraciones que nos van a alterar topográficamente los resultados y nos van a producir astigmatismos, en el caso, por ejemplo, de una malposición de los márgenes palpebrales, masas, como ya lo comentó el doctor, tipo chalazions en párpados superiores, presencia de implantes de oro, dermatochalasis, ciertos tipos de tosis, que nos van a producir, bueno, aplanamientos, en este caso, por ejemplo, una tosis o una dermatochalasis, lo que nos van a producir es un aplanamiento periférico, sobre todo, produciendo un astigmatismo a favor de la regla. Entonces, hay que valorar todas estas condiciones oculoplásticas, ya que desde luego van a tener repercusiones a nivel topográfico y refractivo. Menciona mucho, por ejemplo, que en el ectropion involutivo se va a producir un astigmatismo irregular, y en pacientes con tosis, sobre todo de origen adquirido, va a ser secundario el uso de lentes de contacto. En este caso menciona que, bueno, la reparación de las tosis siempre va a depender de cómo se encuentre la función del músculo elevador. Si es buena la función,
se puede realizar de repente mediante un avance del elevador o la cirugía que ya habíamos visto del músculo de Müller con la resección conjuntival, o en caso de que la función no sea tan buena, se puede realizar un procedimiento que lo mencionan como de cabestrillo frontal. Posteriormente, el doctor Sabino realiza un estudio con 20 pacientes con ptosis congénita que posterior a su tratamiento aproximadamente al cuarto mes empieza a valorar un aplanamiento corneal superior, una disminución del astigmatismo corneal y una mejora de la agudeza visual mejor corregida, con una mejora final de un astigmatismo hasta en un 0.4 dioptrías. Sin embargo, esto va a variar según la técnica quirúrgica que el cirujano decida realizar en el paciente. En este caso, como podemos ver, si se realiza la del avance del músculo elevador, vamos a poder valorar un cambio aproximado de 0.25 dioptrías. Si es de una blefaroplastía con una reducción de la almohadilla de la grasa medial en un 0.21 dioptrías, y si es una blefaroplastía simple, hasta un 0.09 dioptrías. Ahora, en caso de una cirugía refractiva, en este caso de la SIC, bueno, siempre hay que considerar la posición del flap, el método con el que se creó el flap y el tiempo que tomó en realizarlo. En este caso, bueno, se compara siempre el femtosegundo versus el microquerátomo. En el caso del femtosegundo, vamos a ver que tiene un poco de mayor ventaja debido a la tasa de adhesión del flap, tasas de menor tasa de desplazamiento y desde luego un periodo más corto de recuperación versus si lo comparamos con el microquerátomo, ¿no? Entonces, la importancia de todo esto, como ya lo mencionó el doctor en nuestra charla, es la importancia de todas estas alteraciones oculoplásticas que uno como oftalmólogo de repente puede obviar al momento de explorar, va a tener una repercusión bastante significativa en los resultados finales de nuestro paciente que se va a someter a una cirugía refractiva, desde un mal cálculo, desde un astigmatismo, en este caso de repente, como lo menciona el doctor en el artículo, como un astigmatismo falso, aunque en realidad el paciente lo está presentando, es ocasionado por una alteración que se puede corregir y este astigmatismo puede resolverse, ¿no? Entonces es por eso que lo principal es esperar por lo menos 6 meses de estabilidad en caso de que se haga una cirugía oculoplástica para estabilizar a nuestro paciente y después revalorar la cirugía refractiva, o primero solucionar el problema oculoplástico y después, bueno, buscar alguna otra alternativa que nuestro paciente pueda obtener y no así ocasionar alguna alteración en los resultados finales de nuestros pacientes. Y esto es prácticamente lo que en el artículo las dos doctoras tratan de dar esta importancia de patologías, en este caso de oculoplástica, en pacientes que se van a someter a cirugías refractivas. Excelente, Raúl, muy bien. No sé si hay alguna pregunta de los participantes, de los asistentes, para Gonzalo o Raúl. Muy interesante, ¿no? Y muy cierto realmente todos estos detalles. Lo que vemos mucho en consulta es a veces pacientes que vienen operados de catarata diciendo, yo vine a consulta porque lagrimeaba mucho, pero llegué y me dijeron tiene catarata, opérese la catarata y ahora ya estoy con mi lente intraocular, pero sigo lagrimeando, o sea, no me solucionaron el problema por el que vine, ¿no? A veces como que se pasa un poco por alto estos pequeños detalles importantes, quizás la razón principal de la consulta del paciente. Es cierto lo que menciona Gonzalo, que cirugías de catarata, quizás más frecuente, incrementan los lagrimeos postoperatorios, ¿no? No sé, tú ves también bastante frecuentes pacientes de catarata que vienen luego con lagrimeos. Sí, ¿Sí? sí, se ve bastante frecuentemente. He preguntado, he revisado papers y en general se habla de un 7-10% de pacientes que se han operado de catarata que pueden cursar después con un lagrimeo. Y se dice que habría alguna desbalance de la homeostasis de la superficie ocular que pudiese generar este problema. Ahora, esa alteración de superficie ocular, ¿qué lo desbalanceó? Las gotas que usamos, la inflamación misma que viene después de la cirugía, es un tema que yo creo que todavía da mucho que hablar, que no está claro.
A veces el uso de las mismas gotas que uno utiliza, no sé, por el moxifloxacino, yo he visto cómo se genera una inflamación del punto lagrimal, de tipo alérgico será, que induce esta epífora por obstructiva, por obstrucción alta, secundaria a esta quemosis, a esta inflamación local del punto lagrimal. Puede ser multifactorial. También, por otro lado, mencionaba mucho de la cirugía, esto de operar antes, operar después los pacientes de catarata, operar la cirugía de párpado, una tosis. Ahí quería mencionar algo que aparte de las razones que ya explicó el residente de ustedes y algo de lo que mencioné yo, que puede inducir un astigmatismo, que se puede inducir una serie de problemas, la dinámica palpebral posterior a la cirugía de tosis también se ve alterada. Y eso también puede alterar la lubricación de la superficie ocular, y por esa razón también es súper importante esperar estos pacientes que se han operado antes de párpados y que quieren o están ansiosos de una cirugía de catarata, por ejemplo, esperar por lo menos esos, yo diría 3 meses, no sé si esperar 6 meses, pero 3 meses es un tiempo más que prudente en que esa dinámica palpebral de buen cierre, de buena apertura, ya se ha reconstituido, ya ha vuelto a su estado basal. Algo que quería mencionar en ese sentido. Y con eso también mejora el lagrimeo. Por eso lo apunté. También mejora el lagrimeo en muchas ocasiones. Sí. Sí. Acá tenemos una pregunta en el chat del doctor Jaime Luján. Dice, ante un lagrimeo muy sintomático, ¿han utilizado inyección de toxina botulínica en la glándula? Sí, yo lo he utilizado, pero más que nada eso lo he utilizado, doctor Luján, en pacientes que tienen antecedentes de parálisis facial, que tienen lagrimeos, lágrimas de cocodrilo, que llaman, que son lágrimas también producto de estas reinervaciones aberrantes que estos pacientes se ponen a comer y empiezan con el lagrimeo. En esos casos en realidad lo he utilizado. Dosis de 5 unidades internacionales, 7,5 máximo, directo a la glándula, a la porción palpebral de la glándula. Y sí, he visto de todo en realidad. He visto muy buenos resultados y he visto pacientes que no les ayuda en nada. Ahora, pacientes con lagrimeo que están esperando una cirugía de catarata, o sí, la cirugía oftalmológica, cualquiera que este sea, debo ser honesto, no lo he hecho. Más bien me he enfocado mucho en el ojo seco evaporativo, que en realidad es muy frecuente acá en Santiago. Y con hialuronato, con Mivo Thermoflow, con iLook, mejoran pero notablemente, y sin necesidad de llegar al Botox, a la toxina. Es muy importante evaluar al paciente antes de cualquier cirugía, incluso de un pterigio, ¿no? Ya está demostrado que factores inflamatorios del párpado, blefaritis, demodex, pueden incluso predisponer a una recidiva, ¿no? De un pterigio, simplemente, ¿no? Muchas veces cuando colocamos el bléfaro, estamos viendo ahí las glándulas de meiomio, cómo empiezan a drenar. Son pacientes que tienen un problema de fondo que deberíamos manejar y tratar antes de la cirugía en sí, porque después vienen los problemas de ojo seco, problemas, ¿no? de infecciosos o inflamatorios. Es importante corregirlos antes de. No sé, Gonzalo, si tú has notado también, como se mencionó en el artículo, que a veces hay más ojo seco después de cirugías de tosis por vía conjuntival, como la conjuntivomiolarectomía. ¿Te parece que hay más ojo seco después de eso o no tanto? Mira, honestamente, yo pacientes por vía transconjuntival y por vía abierta palpebral, yo diría que la incidencia de ojo seco posterior a esas cirugías, por una o la otra, es la misma. Se presenta. Hay ojo seco, pero yo lo he culpado mucho y pasa la experiencia y a esto que yo les mencionaba, a la dinámica palpebral. El paciente, las primeras días y semanas no logran un buen cierre
y no porque uno haya sacado piel de más o porque haya levantado mucho el párpado, sino que porque muchas veces uno saca una lonjita de músculo orbicular, porque la anestesia misma local que uno aplica en el paciente genera algún grado de toxicidad sobre el músculo y el músculo orbicular, que es el que nos permite el cierre de los párpados. Y muchas veces entonces estos pacientes que se quejan de ojos secos los primeros meses, ya sea por una vía o por otra vía de abordaje, luego del tercer mes mejoran notablemente. Y esos primeros meses, harto hialuronato, harto gel en la noche. Yo no sé si ustedes tengan el Ocunox allá en Lima, que es un lubricante que tiene vitamina A, que anda muy bien. Es de la familia del hilo Comod, del hilo Tears, no sé si cuenten ustedes con esas gotas ya. Andan muy bien, y con eso logramos contener ese ojo seco en aquellos pacientes. Y en los casos de tosis, tú mencionabas que prefieres hacer las tosis severas después de las cataratas, ¿no? O sea, mira, eso es súper cuestionable. Por ejemplo, las tosis severas, cuando hay un compromiso del eje pupilar, si uno le hace ver al paciente, mire, usted se va a operar de cataratas, después de la catarata no va a ver bien todavía porque tenemos este párpado caído, y el paciente lo entiende, prefiero operarlo después de, sabiendo que esa tosis severa puede inducir astigmatismo, va a generar el que no vea bien el paciente. Ahora, si el paciente quiere rapidez, quiere efectividad, quiere todo listo ya, yo prefiero operarlo antes, esperar unos 3 meses y después que vaya donde el cirujano de cataratas para que resuelva ese problema. Y en general, a Dios gracias, por suerte, no he tenido tosis postquirúrgicas, post-faco, después de un paciente que haya sido previamente operado de tosis. Yo creo que eso se daba mucho antes, cuando se operaban las extracapsulares, donde nosotros aprendimos, Elisita, también, Claro que sí. agarrábamos el músculo recto superior con una seda, con una aguja gigante, y traccionábamos el globo ocular con esas suturas. Ahí se inducía mucho más la tosis palpebral post cirugía de catarata. Hoy eso se da muy poco, o se da menos, porque más encima la FACO en manos de expertos dura 5 minutos. Entonces, pero eso es cuestionable. Puede ser una cirugía cosmética que sea una pequeña tosis, puede esperar. Siempre lo prioritario es ver mejor que verse mejor. Y ahí Claro que hay sí. que conversarlo con el paciente. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien desea participar en el chat o levantando la mano para darle el pase. Claro, es importante, ¿no? Decirle al paciente, nada ganamos, como decía el doctor Medel en alguna oportunidad, abriendo la ventana, si la cortina va a seguir ahí o la persiana no la levantamos. Va a ver mal, igual hay que explicar al Exacto. paciente. Claro, pero como tú muy bien decías, advertirle antes de que tiene una laxitud de párpado, porque de repente después de la catarata termina con un entropium, y dice, eso no lo tenía antes, ¿no? Y a veces se genera con la misma intervención como que lo estimula un poco más y pierde más fuerza esos párpados, ¿no? Es importante. Así es. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan recomendable es tomarle fotos al paciente previo a su cirugía, por ejemplo, de esta zona, así como para uno asegurarse de que, bueno, pues el paciente ya estaba así, ¿no? O sea, se le explica, pero a lo mejor el paciente no lo percibe como mencionan. ¿Pero qué tan recomendable es? ¿Vale la pena? Bueno, oculoplástica lo hacemos siempre, ¿no? En todos los Siempre. pacientes, Es Usted una obligación. pero nosotros, por ejemplo, catarata, ajá, se podría hacer exactamente. también, sí, se podría hacer también, ¿no? Prefaco. Ok. Sería bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que absolutamente recomendable. Los oculoplásticos lo hacemos siempre, o debiéramos hacerlo siempre. Sí. Y ahora es muy bueno porque se puede registrar en la historia clínica digital la foto previa. Y eso nos ayuda Exacto. muchísimo, ¿no? A veces el paciente se olvida de cómo estuvo antes de.
Claro. Así Muy es. importante. Yo creo que en catarata también valdría la pena, gente. Una foto previa. Nuevo protocolo. Nuevo protocolo. Sí, sí. Muy bien. sin duda. Bueno, pues invitar a los participantes si tienen alguna duda, pregunta que le quieran hacer aquí a Gonzalo o a Elisa. El artículo de Raúl también muy interesante, ¿no? Bastante interesante, sí En es. cirugía refractiva, cómo hasta han medido las dioptrías de astigmatismo, ¿no? Variando la técnica quirúrgica de tosis con resección del elevador, que tanto modifican. Interesante, ¿no? Porque quizás puedan haber variaciones refractivas después de alguna corrección de ese tipo, si es que no se percataron antes de. ¿No? Es importante cómo puede variar tanto, ¿no? Una pequeña modificación del párpado o de la película lagrimal en el postoperatorio del paciente refractivo. Interesante. Ahí en la Así clínica es. que se opera tanta refractiva, hay que considerar todos esos detalles, pequeños detalles. Así Así es. es. Bueno, yo creo que ya no tienen más dudas, preguntas. Súper bueno. Muchísimas gracias, Gonzalo. Esperamos tenerte en alguna otra oportunidad. Vamos a invitarte siempre. Muchísimas gracias. Y gracias, Muchas Raúl, gracias. también por la revisión, por tu presentación. Estaba muy buena. Muchísimas gracias, Gonzalo. A Así ti, es, Elisa, Saludos por muchas allá. gracias. Sí, un gusto Igualmente, verte. ¿no? así es, Gracias. Un Espero abrazo verlos fraterno. pronto en vivo bastante y en interesante. directo. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros y bueno, igual a todos los participantes. Y bueno, los invitamos el próximo miércoles a Ophthalmo Education, igual misma hora, 7 de la noche. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao, fuerte Adiós, abrazo. Hasta luego. Muchas chao. gracias. Chao. Chao, Gracias Elisa. a todos por participar. Gracias. Chao, Gracias. Chao, chao. Gonzalo. Chao. Chao.